Nuestro hermoso planeta está lleno de seres vivos que se encuentran casi en todas partes. En las profundidades de los océanos, en las entrañas de la Tierra, incluso en los cráteres de los volcanes, se han encontrado microorganismos que se han adaptado a condiciones de vida extremas. La Tierra alberga unos 3 millones de especies con extrañas estructuras internas, desde bacterias primitivas hasta vertebrados y artrópodos muy sofisticados, pero no siempre ha sido así. El desarrollo de la vida en la Tierra no ha sido nada simple. Ha habido periodos de gran diversidad y periodos de extinción casi total. Esta es la conclusión que se extrae del análisis de los depósitos fósiles encontrados en las excavaciones paleontológicas. En los últimos 540 millones de años se han producido 5 grandes extinciones y unas 20 menores. Pero la crisis más global de la biosfera de nuestro planeta se produjo mucho antes, hace unos 2100 millones de años. Se cree que los primeros organismos vivos en la Tierra aparecieron muy pronto, hace unos 4000 millones de años. Unos 400 millones de años después de que la superficie del planeta fuera relativamente habitable. En ese entonces la Tierra tenía un aspecto no tan acogedor, con rocas expuestas, nubes densas, frecuentes tormentas, terremotos y una atmósfera sin oxígeno compuesta principalmente por nitrógeno, metano y dióxido de carbono. Esta fue la época de los microorganismos primitivos, las arqueas y las bacterias, que en su gran mayoría utilizaban la fotosíntesis oxigénica, que no producía oxígeno. También se cree que han existido muchas formas intermedias que no se pueden determinar de forma exclusiva a entidades con vida o inanimados. Hace unos 2700 millones de años surgió la fotosíntesis oxigénica que conocemos, una forma de fotosíntesis en la que se libera oxígeno. La gran mayoría de las plantas y las algas unicelulares siguen utilizándola. Los organismos anaerobios son incapaces de sobrevivir en un entorno rico en oxígeno, por lo que las antiguas algas, al liberar oxígeno en el proceso, mataron a sus competidores y se hicieron con todo el espacio vital. Al principio, el oxígeno se consumía en la oxidación de las rocas en las que vivían las colonias de anaerobios, formando bolsas de oxígeno, pequeñas zonas de minerales oxidados. Poco a poco el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera, oxidando el metano y los compuestos de azufre y el hierro. Los organismos anaerobios, incapaces de existir en un entorno oxigenado, empezaron a extinguirse y solo sobrevivieron en bolsas subterráneas privadas de oxígeno. La biosfera se invirtió, por así decirlo. Los organismos emisores de oxígeno se habían extendido por todas partes, mientras que los antiguos dueños del planeta se quedaron en zonas separadas y confinadas. La proliferación de nuevos organismos provocó una disminución de gases como el metano y el dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. El primero se oxidó para formar agua y dióxido de carbono, mientras que el segundo se liga en la fotosíntesis. Todo ello provocó un debilitamiento del efecto invernadero y un enfriamiento de la superficie de la Tierra. La llamada glaciación huroniana comenzó hace unos 2100 millones de años y duró unos 300 millones de años antes de que el aumento de la luminosidad solar y los cambios tectónicos calentaran la Tierra. Fue una época de evolución extremadamente lenta de los microorganismos unicelulares, complicada por las prolongadas glaciaciones masivas. Todo el proceso ha sido bautizado como la catástrofe del oxígeno. No fue rápido, pero sí extremadamente masivo y generalizado. Casi toda la biosfera anóxica fue destruida y la evolución se ralentizó durante 1000 millones de años debido al enfriamiento global. Todo ello en aras de la transición de la vida a un tipo de alimentación más eficiente desde el punto de vista energético. Hace aproximadamente 540 millones de años comenzó el Fanerozoico, o era de la vida visible, como se le llama a veces. Estuvo marcada por un rápido desarrollo de la vida multicelular que perdura hasta nuestros días, y muchas criaturas de esa época tenían un aspecto totalmente fantástico y diferente a todo lo que vemos hoy en día. Pero hace unos 450 millones de años, el rápido desarrollo de la vida se interrumpió bruscamente por un factor desconocido. Entre las posibles causas figuran una explosión cósmica de rayos gamma, la actividad volcánica e incluso la caída de un gran cuerpo celeste. Sea cual sea la causa, entre el 25 y el 50% de toda la vida de nuestro planeta se extinguió en 7 millones de años. Este acontecimiento, denominado como las extinciones masivas del Ordovícico silúrico, golpeó duramente a los trilobites, los moluscos y algunos otros invertebrados marinos de ese periodo.
El Paleozoico tardío, posterior a esta extinción, estuvo marcado por el rápido desarrollo de la vegetación terrestre. También fue el momento en el que aparecieron los primeros anfibios y reptiles, así como cuando los peces proliferaron y empezaron a dominar todos los entornos de agua dulce y salada. La llamada extinción del Devónico comenzó hace unos 372 millones de años. Se produjo por etapas, separadas por periodos relativamente calmos, pero incluso durante estos periodos la tasa de extinción fue superior a la media. La razón más probable de esta extinción es la siguiente. Las plantas terrestres de este periodo tenían raíces fuertes y largas, lo que les permitía extraer nutrientes de capas del suelo mucho más profundas que antes. El agua que se disolvía por la tierra desprendida por las raíces disolvía los nutrientes y los llevaba al océano, donde las algas proliferaban en la abundancia de luz y alimento. La descomposición de estas algas eliminaban el oxígeno disuelto en el agua, empeorando las condiciones de vida de los organismos bentónicos. Como resultado, alrededor del 70% de las especies marinas, incluidas prácticamente todas las que formaban los arrecifes de coral, fueron destruidas, lo que provocó cambios globales irreversibles en la biosfera de los océanos. Muchas especies desaparecieron por completo, mientras que otras ocuparon el espacio libre. En el período carbonífero que siguió, los helechos arbóreos proliferaron en la superficie del planeta y surgieron las coníferas de gimnospermas. Fue en ese momento cuando se formaron los filones de carbón, que aún hoy se utilizan activamente en la industria. Los insectos también se estaban desarrollando en ese momento. En estos tiempos vivía el Atropleura, un milpiés gigante que alcanzaba los 2,5 metros de longitud, la Meganeura, una libélula gigante con una envergadura de hasta 1 metro, y el Pulmonoscorpius, un escorpión de 70 centímetros de longitud. Estos increíbles tamaños de los insectos están relacionados con el alto contenido de oxígeno en la atmósfera. En aquellos tiempos las concentraciones de oxígeno llegaban al 35%. La gran extinción del Pérmico tuvo lugar hace unos 250 millones de años en el límite entre los periodos Pérmico y Triásico, y fue la más masiva y global de la historia de la vida multicelular. Los datos de las excavaciones muestran que hasta el 95% de las especies marinas y hasta el 70% de las terrestres desaparecieron de la faz de la Tierra. Una catástrofe que se produjo casi instantáneamente en términos geológicos, en un plazo máximo de 200.000 años. Se necesitaron al menos 50 millones de años para restaurar la diversidad biológica de la vida terrestre y alrededor de 100 millones de años para la vida marina. Los famosos trilobites, una variedad de invertebrados marinos y microorganismos, prácticamente desaparecieron. Los insectos también se volvieron considerablemente más pequeños. En lugar de ser criaturas gigantescas como las películas de terror, se convirtieron en las pequeñas y numerosas criaturas modernas. Las causas de la gran extinción del Pérmico aún no están del todo claras. Entre las posibles causas figuran la actividad volcánica como la hipótesis más probable, pero también una colisión con un gran cuerpo celeste, el cambio climático y una fuerte y repentina liberación de metano por actividad biológica o tectónica. Lamentablemente todavía no es posible responder a esta pregunta con certeza. Después de la gran extinción del Pérmico, el período Triásico se caracterizó por el rápido desarrollo de los vertebrados. Fue durante este periodo cuando aparecieron los arcosaurios, los antiguos lagartos que dieron origen a los cocodrilos y los dinosaurios. En el Triásico también aparecieron los primeros mamíferos, aunque no se propagaron tanto durante este periodo. Hace unos 200 millones comenzó la extinción del Triásico, que duró alrededor de 10.000 años, marcando el límite entre los periodos Triásico y Jurásico. Aproximadamente la mitad de las especies conocidas que vivían durante este periodo en la Tierra fueron víctimas de esta extinción. Entre ellos había una variedad de reptiles y anfibios, cuya extinción despejó nichos ecológicos y permitió a los dinosaurios dominar el planeta durante los siguientes 130 millones de años. También se desconocen las razones de la extinción del Triásico. Ninguna de las hipótesis planteadas hasta ahora es lo suficientemente convincente. Los periodos Jurásico y Cretácico que siguieron a la extinción del Triásico se convirtieron en la era de los dinosaurios, pero no solo estos lagartos gigantes habitaban la Tierra en ese momento. Fue durante este periodo que aparecieron los antepasados de las aves modernas, las plantas con flores y los corales modernos. También se desarrollaron pequeños animales de sangre caliente y peludos, los mamíferos. Aunque estos pequeños animales no se veían tan impresionantes en comparación con los enormes dinosaurios, ocuparon de manera confiable sus nichos ecológicos
geológicos y evolucionaron con éxito. A los mamíferos les llegó su oportunidad al final del Cretácico, hace unos 66 millones de años. Esta fue la extinción masiva más conocida, llamada Cretácico-Paleógeno. La primera teoría y la más popular para explicar esta extinción fue la suposición de la caída de un cuerpo celeste gigante. Todos conocen el meteorito que acabó con los dinosaurios, pero aún se desconoce la causa exacta de este suceso. En cualquier caso, como resultado de este suceso, todos los dinosaurios se extinguieron, así como muchas coníferas, algas y moluscos. La extinción del Cretácico-Paleógeno marcó el inicio de una nueva era geológica, el Cenozoico, que continúa hasta nuestros días. Durante la era Cenozoica, los mamíferos y las aves, así como las plantas con flores, evolucionaron rápidamente y se extendieron por todo el planeta. Los mamíferos habitaron todas las partes del planeta, desde los trópicos hasta las capas de hielo de los polos, desde las profundidades del océano al interior de la Tierra y hasta las corrientes de aire. Finalmente, la evolución condujo a la aparición del hombre. Por supuesto, incluso en nuestra época ilustrada sigue habiendo personas que no creen en la evolución, pero la teoría de la evolución no requiere ninguna creencia. Es una teoría científica basada en hechos. La teoría moderna del cambio de las especies ha recorrido un largo camino y difiere notablemente de la teoría propuesta por Charles Darwin hace 161 años. Pero los principios generales de esta teoría científica siguen siendo los mismos. En la actualidad, la teoría de la evolución es la única teoría científica seria que describe de forma fiable el proceso de cambio y la aparición de especies de seres vivos. Algunos científicos creen que estamos viviendo en la era de la sexta extinción masiva, la llamada la extinción del Holoceno. En los últimos 200 años han desaparecido de la Tierra unas 900.000 especies de plantas y animales. Actualmente el 40% de las especies de anfibios y el 25% de las especies de mamíferos están en peligro de extinción. Aunque suene lamentable, la actividad humana es una de las principales causas. Está por verse si la humanidad podrá hacer frente a esta amenaza y si la vida pasará a una nueva etapa de composición, como ha ocurrido después de cada extinción masiva. La biosfera de la Tierra tiene un gran potencial de recuperación y desarrollo, pero eso no significa que podamos ser despiadados con ella, ya que al fin y al cabo la Tierra es nuestro único hogar, y lo que les quede a nuestros hijos y nietos depende de cada uno de nosotros. Amigos, ¿qué opinan sobre esto? Y eso es todo por hoy. Denle un me gusta si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.